Bueno, ¿cómo andan? Arrancamos la clase, ¿todo bien? Verifiquen si me están escuchando, por el chat o por el audio, como quieran. Sí, se escucha, profe. Sí, genial. ¿Todos me están escuchando? A ver, por el chat. Sí, Sí, profe, se Sí, escucha. genial. sí. Bien, ¿quién me comenta cómo les está yendo con lo último que vimos, con polinomios? ¿Cómo andan con eso? ¿Qué necesitan repasar? ¿Qué cosas entendieron? ¿Qué cosas no? Yo no empecé con la guía, pero entendiste polinomios. Perfecto. Sí, factorizar puede que sea lo más difícil en términos algebraicos o aritméticos de polinomios, pero bueno, ahora lo vamos a trabajar un poquito, vamos a estar un rato trabajando con eso. No enfocamos la materia en que sean expertos factorizando, ni mucho menos, ¿sí? Pero es importante que sepan hacerlo para las próximas materias, donde van a trabajar con la factorización todo el tiempo. ¿Quién más? ¿Cómo andan con las operaciones y factorización? ¿Cómo se están llegando con ello? Bien, Corina, excelente. Bueno, están hablando poco, así que paso a poner un breve repaso y nos ponemos enseguida con los ejercicios, ¿sí? Voy a quitar esto si me doy cuenta quién me habla. Ahí está, bien, comenzamos. Comenzamos con polinomios. Polinomios, nos gusta darle el enfoque distinto a lo que se le suele dar por ahí como lo venían viendo en la secundaria, que uno trabaja con polinomios como que son simplemente una función, ¿no? Los polinomios son mucho más que eso, son como solemos decir acá en esta materia, números estructurados. Es un cuerpo, es una estructura algebraica, ¿sí? Primero, rápidamente, cómo es la estructura de los polinomios. Es un polinomio p de x es, ¿qué cosa? Es x elevado a un determinado valor. Esa x está acompañada por un coeficiente, que es el que se llama coeficiente principal, a sub n, más la x elevada a un valor inferior, o sea, suele escribir de forma ordenada. Por ejemplo, si este fuera un 4, este sería un 3, un 2, un 1, un 0, por otro coeficiente a sub n menos 1, más, y así podemos seguir con varios términos hasta el momento que llegamos a sub 1, un coeficiente a sub 1 por x a la 1, o podría ni siquiera escribirlo, más otro coeficiente a sub 0 por x a la 0, o sea, no escribir la x, ¿sí? Esto sería como un 1. Podríamos ignorar y tachar este término de acá. Un ejemplo así, el n es lo que se llama grado, antes de seguir, lo habíamos visto con Luis. N es lo que se llama grado, y un ejemplo de un polinomio de grado alto podría ser el siguiente. A ver, menos 3 sería nuestro a sub n, x a la 6. Por ejemplo, acá sería un polinomio de grado 6. Más, vamos a agregarle algún término de grado 5, x a la 5, más 1. Bien, este sería un polinomio, vamos a llamarlo p sub 1, sería de grado 6, y esta definición no la dimos, pero es bastante intuitiva. Es un polinomio que no está completo, ¿sí? No completo. ¿Qué quiere decir que un polinomio esté o no esté completo?
quiere decir que tiene todos sus términos. Entonces, para completar este polinomio, uno lo único que tendría que hacer es agregarle ceros en los términos que no aparecen. ¿Qué términos no aparecen? El de grado 5, 0 veces el de grado 4, el de grado 5 estaba, mala mía. Tenemos el de grado 5 que lo tenemos, que no aparece aquí si es el de grado 4, más el de grado 3, Perdón, profe, sí, decime. ¿cómo se llama? Lo va a factorizar, ¿no? No, simplemente estoy diciendo que es un polinomio. Ahora ya mismo ya llegamos a Ah, la pensé que lo estaba factorización. completando para. Pensé que lo No, estaba completando para simplemente estoy factorizar. definiendo lo que es. Creo que no lo habíamos dicho nunca, así que lo estoy diciendo por primera vez lo que es completar un polinomio. Completar un polinomio es esto, es agregar con ceros todos los términos que faltan. ¿Bien? Por ahora no lo voy a usar para nada, simplemente estoy definiendo. Defino que esto es completar un polinomio, nada más. Por ahora lo tenemos así como una simple definición. Bien, entonces ya sabemos que lo que es el grado es el exponente más grande del polinomio y esto es un polinomio completo, ¿sí? Agregando ceros en cada uno de los coeficientes que hacen falta para que estén todos los términos de un polinomio. Entonces, por ejemplo, un polinomio de grado 6, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos sumandos hay en un polinomio de grado 6? 6 más el término independiente. Claro, o sea, son 7 en realidad. Siempre son el grado más 1. ¿Sí? Si estamos de grado 2, tenemos un polinomio con 3 términos. Grado 1 tiene 2 términos. ¿Sí? ¿Por qué empezamos a trabajar con polinomios? Porque nosotros queremos en Mate 1 principalmente terminar Mate 1, que ustedes lleguen a Mate 2 dominando funciones. Las funciones son muchas, pero hay un subgrupo de funciones que son las funciones polinómicas. ¿Sí? Las funciones polinómicas que son las más simples de todas las funciones y no solo son las más simples, sino que son las más útiles en casi cualquier campo. ¿Sí? El campo de la física, termodinámica, hidrostática, química, cualquier campo hace que los polinomios sean muy útiles y encima son las funciones más fáciles de todas. Bien, por eso es importante trabajar con los polinomios. Y además de eso, ya conocemos algo de polinomios, desde salita rosa, como me gusta decir a mí. Por ejemplo, hemos trabajado bastante con los polinomios de grado 1. ¿Sí? No los habíamos llamado polinomios, los habíamos llamado funciones lineal, pero si uno lo mira acá con un poquito de cariño, son polinomios de grado 1. Y habíamos trabajado con las funciones cuadráticas, que si también lo miramos con cariño, son un polinomio de grado 2. ¿Sí? ¿Qué pasaba con estas dos funciones, que ahora les digo que son polinomios? ¿Se acuerdan que tenían gráficos asociados? ¿Sí? Por ejemplo, este es el gráfico de esta, y una parábola que podía ser algo así. ¿Sí? Habíamos visto que los polinomios de grado 1 tenían una recta asociada, los polinomios de grado 2 una parábola asociada. Lo que vamos a ver en las próximas clases, ya en la próxima clase, vamos a ver que cualquier polinomio, cualquier polinomio, va a tener un respectivo gráfico asociado. ¿Sí? Esto es lo que vamos a trabajar la próxima clase, seguramente. Vamos a trabajar con eso. Vamos a olvidarnos de las rectas y las parábolas y vamos a ver que cualquier polinomio tiene un gráfico asociado. ¿Sí? Por ahora nos quedamos con la parte más aburrida de los polinomios, que es todo lo que es las operaciones. Así que vamos a repasar rápidamente las 4 operaciones básicas de los polinomios, ponernos cancheros con eso y después vamos a ir a la factorización, que la factorización es un paso necesario para poder comprender esto de acá, los gráficos. Si uno no sabe factorizar, no va a saber graficar los polinomios. Voy a trabajar solamente con 2 polinomios, p sub 1, que va a ser el siguiente, x al cuadrado más 2x más 1, este va a ser mi polinomio 1. Vamos con el polinomio 2, que va a ser, vamos a verlo en un cuadrático. Bien, estos dos polinomios. Rápidamente y sin aburrirlos en lo posible, vamos a recordar cómo es la suma. Esto ya lo habíamos repasado, pero bueno, una vez más no cuesta nada. Vamos a hacer p sub 1 más p sub 2. ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan? Se copiaba primero lo de P sub 1 y después se le sumaba lo de P sub 2.
Sí, Claro, se sí. suman según los grados. Exacto, se suma grado por grado. O sea, nos fijamos. Lo que dice Corina primero es copiar P sub 1, ya está bien como para ser ordenados. Listo, este es P sub 1 y le sumamos, entre paréntesis, si quieren, P sub 2. Paréntesis nunca está de más porque a veces podemos poner una resta y se les va a complicar, así que este paréntesis no es obligatorio, pero es bastante útil. Y después combinamos con lo que dijo Aileen, que es sumar grado por grado. Sumo los de grado 2, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1 y 1, pasamos a tener 2 veces x al cuadrado. Después sumamos todo lo que tenga grado 1, que tenemos un 2 y nada más, así que queda C2, 2x con grado 1, y después pasamos a sumar los numeritos, los coeficientes independientes. En este caso queda un menos 8. ¿Sí? Esa es la suma. Profe, Coeficiente, sí, decime. fíjate en el chat, dijo algo Isaac, que se ve que hay chicos con problemas para conectarse, no sé. Te pide contraseña. Ay, No, contraseña yo no le puse. Vamos a chequear si no toqué nada sin querer. Alguno de ustedes puso una contraseña. Eliminar contraseña, listo. Decirle que vuelvan a intentarlo. Mira, no sabía que ustedes podían poner contraseña. Ahora deberían poder conectarse todos. Isaac, si me escuchás, decirle al resto que se vayan conectando. Sí, profe, ahí te avisé en el grupo. Dale, buenísimo. Yo no voy a Gracias. entrar. Esperamos un minutito y seguimos. Hasta ahora la suma la comprenden, o lo poco que dije lo van siguiendo. Sí, sí. Sí, excelente. Sí, sí. Bueno, ahí se sumaron 6, así que voy a seguir. Total, esto ya lo estuvimos trabajando. Después la otra operación que vimos, casi que por naturaleza, es la resta. ¿Sí? Vamos a hacer ahora, no se ve nada. Vamos a hacer P sub 2. No, vamos a hacer P sub 1 menos P sub 2. A ver si se complica un poco. ¿Cómo hacemos la resta? igual, profe, primero ordenamos, escribimos la resta y restamos los términos semejantes. Exacto, sí, la dificultad de las restas y de las sumas es análoga, o sea, primero escribimos P sub 1 menos, y acá se ve lo que les dije anteriormente, que está bueno poner acá el paréntesis, porque si no ponen el paréntesis van a hacer esto, menos, y van a escribir P sub 2. ¿Sí? Si uno no pone el paréntesis, escribe esto, ¿no? P sub 1 menos P sub 2. Así, leyéndolo parecería estar bien, pero este menos está afectando solamente a la x al cuadrado, tiene que afectar a todo. Por eso que ese paréntesis es fundamental a la hora de las operaciones. ¿Qué pasaba con ese paréntesis? Ese paréntesis hay que suprimirlo con el menos, entonces lo que pasamos a tener es un x al cuadrado más 2x más 1, y el menos afecta a cada término, así que aparece un menos x al cuadrado y el 9 se transforma en un más. Acá vemos un, ¿sí? Notan la diferencia, ¿no? De con paréntesis y sin paréntesis. Sí, sí. Es una diferencia bastante importante. Bien, y ahora sí, trabajamos igual que antes. Cuadrados con cuadrados, tenemos un cuadrado, le restamos un cuadrado, quedan 0 cuadrados. Lo voy a escribir porque es la primera vez. Grado 1 tenemos 2x y no hay más nada, así que quedan esas 2x. Y numeritos sueltos, coeficientes independientes, tenemos un 1 y un 9 sumados, vas a ver un 10. Buenísimo, resultado final, 2x más 10. Listo, de esta forma ya repasamos también la resta. Luego la operación que les mencionó Luis fue la, si me escribí para verlo, fue la división. Yo permítanme que voy a empezar por el producto. ¿Por qué? Porque para dividir hay que multiplicar, así que prefiero empezar primero por el producto. Vamos a hacer P sub 1 por P sub 2. ¿Sí?
¿Cómo hacemos? Primero permítanme escribirlo, así lo pierdo de vista. Listo, esta es la cuenta que vamos a realizar. ¿Cómo se hace? ¿Quién me dice cómo hacer esta cuenta? Súper fácil. Distributiva entre Sí, los dos polinomios. exacto. Esta cuenta uno la puede hacer sin saber nada de polinomios. ¿Por qué? Porque hay un producto y hay sumas. Eso quiere decir que uno puede aplicar la ley distributiva. Bien, así que uno haciendo distributivas sabe cuánto da esto. Una cuestión fundamental para no olvidarse muchos términos, porque se habrán fijado en la clase pasada que aparecen 1000 términos. Esos 1000 términos no son 100, no son 1000. ¿Cuántos son? Son la cantidad de términos que tenemos acá, que tenemos 3, por la cantidad de términos que hay acá, que son 2. Entonces, ¿cuántos términos tienen que aparecer acá? 6. 6. Seis O sea, términos. efectivamente tiene que haber 6 términos. Uno tiene que contarlos para chequear que no se olvidó nada. ¿Sí? Vamos a empezar. Voy a multiplicar este con los dos que tenemos. ¿Sí? X cuadrado por X al cuadrado. La multiplicación lo que hace es, se multiplica coeficiente con coeficiente, es decir, 1 por 1, eso me da 1. Y después las X con las X. X. ¿Y cómo se hace para multiplicar exponentes? Lo que se hace es se suman los grados. Así que 2 más 2 pasa a ser 4. ¿Sí? Pasamos al siguiente. ¿Qué nos queda con el siguiente? Nos queda 1 por menos 9, eso da menos 9. ¿Y x a la cuánto nos queda? El 9 está con un x a la 0. Y hay que sumar el 2 con el 0, eso da 2. Así que queda menos 9, x al cuadrado. ¿Sí? Esa parte de la distributiva la siguieron. Lo fundamental es ver cómo operan los exponentes. ¿Sí? ¿Esto lo siguen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, sí. Bien, vamos con la parte azul, que es operando con el del medio. Vamos con 2x por x al cuadrado. Eso que me aparece. 2 por 1 es 2. Listo, ya con los coeficientes ya estamos. Ahora vamos con las x. Tenemos x a la 1 y x a la 2, x al cubo. 2 con el 9 da 18, pero negativo. Y tenemos x a la 1 y x a la 0, eso queda x a la 1. No escribo más el 1. Y por último el numerito, el coeficiente independiente, el 1 con x al cuadrado queda x al cuadrado, y el 1 con el 9 queda el 9 con sus respectivos signos. Bien, ahí terminamos de hacer toda la distributiva. Ahora lo único que vamos a hacer es chequear si hay algún término de igual grado como para operarlo. A la cuarta que tenemos, este solo, así que lo dejamos donde está. A la tercera hay algo, tenemos este y ninguno más, así que queda ese de la tercera. Y al cuadrado, a ver, tenemos un menos 9 más 1, así que aparece un más menos 8. X al cuadrado. Luego x a la 1 tenemos un menos 18, así que lo dejamos. Y numeritos solos tenemos el menos 9. Listo, este es el resultado final. Bien, el producto lo comprendieron. Sí, profe, perfecto. Perfecto, excelente. Y ahora pasamos a la división, que es un poquito más engorrosa, pero no tanto. Vamos a hacer acá mismo la división. ¿Cómo se hace para dividir? Bueno, como ya les comentó Luis, hay varios algoritmos, varias formas de dividir. Empecemos por la tradicional, que es por la que todos ya han visto. Y me ayudan a hacerlo ustedes, que ya la tuvieron que haber practicado. ¿Cómo se hace? Lo primero que hacemos es, ponemos el polinomio, bueno, nunca dije qué cosa queremos hacer, ¿no? Vamos a hacer p sub 1 dividido p sub 2. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Hay que hacer que tengan la misma estructura que las cuentas enteras. ¿Sí? Divisor, dividendo, cociente y resto. Entonces, ¿qué tenemos que poner acá en esta ubicación? Tenemos que poner p sub 1. P sub 1 en nuestro caso es x cuadrado más 2x más 1. Acá, lo voy a decir dentro de un segundito, es fundamental que este polinomio, este de acá, cuando hacen este algoritmo para dividir, es fundamental que esté completo. O sea, yo acá les pongo que lo completen.
para no equivocarse. Es fundamental que lo pongan completo, es decir, si falta algún término lo agregan con 0, como hicimos acá al principio, ¿sí? Cuando hacen el algoritmo de la división, completen con ceros, ¿sí? Porque si no el algoritmo se van a confundir. Ahora les muestro en qué parte, pero se van a confundir. Bien, así que bueno, en este caso no es necesario, pero tienen que hacerlo. Y dividido x cuadrado menos 9, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo se hacía esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué había que hacer? Multiplicar y después operar con el resultado de la multiplicación. Exacto. Lo que hay que hacer es, hay que buscar un monomio que si yo pongo acá, vamos a llamarlo A. ¿Bien? Tengo que poner un polinomio de un solo término, es decir, un monomio, tal que si yo hago A por este término de acá, x al cuadrado, me tiene que dar, ¿qué cosa? Este primer término, me tiene que dar x al cuadrado, ¿sí? Este x al cuadrado es el que saqué de acá, y este otro x al cuadrado es el que está acá, ¿sí? Esto es lo que siempre se tiene que cumplir. Y nos tenemos que preguntar cuál es la a que tengo que poner yo acá, ¿no? En este caso es súper fácil. ¿Por qué? Porque uno hace a Porque es es 1. igual a x al cuadrado, y este x al cuadrado está multiplicando, lo pasamos dividiendo, se cancela y queda un 1, ¿no? En este caso es obvio que la a tiene que ser un 1. En otros casos no es tan obvio, así que está bueno que esto lo vean, ¿sí? Que visualicen esto, que es la operación que uno tiene que hacer. A por esto tiene que dar esto. Ustedes ven el cursor, ¿no? Pues yo digo esto señalando con el cursor. ¿El cursor lo ven? Cuando lo muevo, sí. Sí, sí, profe, se ¿Sí? ve. Ah, bueno, mira. Excelente. Listo. Entonces, la A que yo tengo que poner acá es efectivamente un 1. ¿Y cómo era la operación? Uno hace la distributiva con el 1, es decir, hacemos 1 por menos 9. ¿Eso cuánto da? Eso da menos 9. Al menos 9 lo tenemos que poner, si se fijan, está como separado en columnas. ¿Ven? Las columnas de los números, las columnas de grado 1 y columnas de grado 2. Entonces, el menos 9 es un número, por lo que tiene grado 0. Entonces, en vez de poner menos 9, lo ponemos con el signo invertido. ¿Se acuerdan? Entonces, en vez de poner menos 9, ponemos un 9. Bien, después hacemos 1 por x al cuadrado, eso da x al cuadrado, es decir, acá en la columna de los cuadrados. Me dio positivo, así que lo tengo que poner negativo. Cambiarle el signo. Y una vez que hacemos eso, lo único que hacemos es operamos por columnas. X cuadrado menos x cuadrado, esto nos da 0 veces x al cuadrado. Las x solitas que tenemos, un 2x más nada, listo. Le quedamos con el 2x. Ya tenemos un 1 más un 9, esto da un 10. Bien, y acá terminó nuestro ejercicio. Nuestra división terminó acá. ¿Por qué terminó acá? Porque no se puede seguir dividiendo. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué terminó acá? Porque el dejaría hacer Por el exponente. ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre, profe. Porque se terminaron los grados, Sí, profe. porque Sí, si no, no sería polinomio. Sí, el los grados resto- no se acabaron. Lo que no, el pasó es resto es que mucho menor de grado, puede ser, el ¿no, grado Nico? del resto, el grado del resto es 1 y acá el grado es 2. Cuando el grado del resto es menor que el grado del divisor, no se puede seguir dividiendo, ¿sí? Si acá hubiera aparecido un 2, ¿podríamos seguir dividiendo si acá aparecía un 2? Sí. Sí, si aparece se un puede. 2, es decir, si son del mismo grado, se puede seguir dividiendo. De hecho, acá dividimos y eran del mismo grado. Si aparece un 3, pueden seguir dividiendo. Un 4, pueden seguir dividiendo. Cuando aparece un número menor que el grado, ahí dejan de dividir, ¿sí? Entonces, Si no, ya no sería un polinomio, ¿no? no, no se puede seguir dividiendo. Si lo intentas, te van a aparecer x a grados negativos. Eso es cierto, pero no termina acá. ¿Bien? Así que ahí termina lo que es nuestra división, ¿sí? Acá lo que tienen que hacer es comparar los grados. ¿Sí? Es fundamental que comparen los grados para no dividir ni de más ni de menos. Bien, ¿y cuál era
la relación que se cumplía entre divisor, dividendo, cociente y resto. ¿Se acuerdan? Teníamos que... No era multiplicando el divisor con el resultado más el resto, nos daba Exacto. Si uno el multiplica dividendo. acá 1 por lo que estábamos dividiendo y le Sumando sumamos el el resto. resto, Te daría el número que dividiste, que Exacto. sería x al cuadrado más... si uno hace esta cuenta, debería dar x al cuadrado más 2x más 1. ¿Bien? Es una buena forma de chequear si la división está bien hecha. Esta es la relación que se cumple siempre. Borrar las líneas y voy a recordarles esto. Cociente, divisor, resto, dividendo. Bien, esta es la relación que se tiene que cumplir siempre, pero siempre en la división. La división de polinomios, de números o de cualquier otra estructura que estén dividiendo. Bien. Estas son las 4 operaciones básicas de polinomios. ¿Las recordaban? Ya sea de otros niveles de alfabetización o de lo que les explicó Luis la clase pasada. ¿Con esto se llevan bien? Más o menos porque la división no la tenía muy fresca, pero sí, ahora sí. Sí, división vamos a hacer una más, así la refrescamos un poco y vemos el otro algoritmo que tenemos para dividir, ¿sí? Vamos a hacer solamente una más, sé que es medio aburrido, pero es importante que dividan. Se la van a empezar dividiendo en sus carreras. Bien, vamos a dividir ahora. Vamos a generar un P sub 3. Cualquier cosa. P sub 3, que va a ser un polinomio, que podría ser este. Ah, sí, los voy a marcar con esto, hay que hacer. ¿Sí? Una división que va a quedar bastante extensa, pero bueno, si damos por hecho que entendieron esta, ya vamos a dar por cumplido que saben dividir. Vamos a hacer P sub 3. Vamos a hacer así, P sub 4 dividido P sub 3. ¿Y cómo harían eso? Y después vemos P sub 3 dividido P sub 4. ¿Cómo harían para hacer estas dos cuentas? En la primera, primero se copia P sub 4 y se divide por P sub 3. Bueno, sí, eso tendría sentido. P sub 4, que es x menos 2. Tendríamos que completarlo. Está completo, por suerte. Dividido P sub 3. ¿No? ¿Todos de Se acuerdo con ponen los eso? grados. ¿No? ¿Cómo? Pues, No escuché nada. profe, Sí, decime. No sé quién me habla porque corre la pantalla. ahí me escucha, no sé si se escucha bien. Sí, ahora escucho bien. Ah, grados que faltan. Grados que faltan. No faltan ni en ningún grado, no sé por cuál te lo referí. Si P sub 3 o P sub 4. P sub 4 no le falta ningún grado, porque es de grado 1. Tenemos grado 1 y grado 0. A este sí le faltaría grado 3. Pero, ¿qué está pasando acá? Diferencia de cuadrados, ¿no? Ahí me están hablando de factorización. Todavía no llegamos a factorización, así que todavía no sabemos factorizar. Hagan de cuenta que no lo O sea, vieron. técnicamente P sub 4 dividido P sub 3 no sería posible. Si bien La respuesta es P, no puedo. ¿Sí? P La sub respuesta 3 es mucho más sagrado. no puedo. Es una pequeña trampa. ¿Por qué no se puede? Porque el grado de P sub 4, ¿cuánto es? 1. Y el grado de P sub 3, ¿qué es? 4. Profe, Sí. ¿puede ser que solamente en Ruffini se completen con los grados? Ahí no. En Ruffini se Porque completan todos los grados, los grados que efectivamente. Acá también. Acá no es obligatorio, pero es muy sano. Ahora vas a ver por qué. Si no completas, te vas a confundir en algún momento. ¿Sí? Y ahí no se podría completar. Sí, se puede completar. Sí, claro que se puede. Hay que completar, de hecho. Ahora les voy a hacer completar. Pero lo que quiero que vean es que primero se enfoquen en esto. Que no pueden hacer esta división. Sí.
¿sí? Esta no se puede. Porque el grado de P sub 4 es 1, P sub 3 es 4. No se puede dividir en este sentido. Pero sí podemos dividir en este otro. En este otro sentido, ahora sí les pregunto, ¿cómo hacemos para dividir P sub 3 dividido P sub 4? ¿Qué hay que hacer? Ustedes me van diciendo. Completar los grados. A ver si Hay se puede que- hacer Ruffini igual, ¿no, profe? Sí, Hay que sí, ordenarlo, se puede, ¿no? pero primero lo vamos a hacer de la forma estándar, después lo hacemos con Ruffini. Ah, bueno. Eso, Hay fundamental. que, hay que ordenarlos. Sí, para Sí, la sí, es forma, necesario. para la forma estándar o común, lo que hay que hacer es tanto ordenarlos más completar. Es fundamental que lo tengan completo y ordenado. ¿Qué quiere decir ordenado? Que vaya en orden descendente. Es decir, primero grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, etcétera, etcétera. Bien, grado 4, ¿qué tenemos? Menos un medio de x a la cuarta. Con una botella de agua. Grado 3, ¿qué tenemos? Bueno, eso lo hago yo. No hay nada. No tiene más. Grado 2 tenemos solamente una x. Grado 1 tenemos 2x. Y grado 0 tenemos un 1. Listo. Acá ya tenemos P sub 3 ordenado. Y de este otro lado escribimos P sub 4. Toma, chica. Bien. ¿Esto me siguieron? Este paso que es el primero, es fundamental. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Ujú. Bien, bueno, ahora empecemos a operar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué número tengo que poner acá? Número o polinomio, mejor dicho, no siempre es un número. Menos un medio de x3. Exacto, muy bien, Corina. Efectivamente hay que poner menos un medio de x al cubo, ¿no? Quedó bastante más fácil de lo que yo quería, pero recuerden cómo hacer para obtener esto. ¿Bien? ¿Todos ven ese menos un medio de x al cubo o alguien no? Todos me dicen que lo ven, les voy a creer. Sí, sí. ¿Esto cómo se hace? A esto hay que plantear a multiplicado por x tiene que ser igual a menos un medio de x a la cuarta. Es decir, tiene que ser igual al término principal. ¿Cómo hacemos para despejarla? A es igual a menos un medio de x a la cuarta y la x pasa dividiendo. Efectivamente, esto se va con esto y queda un 3. Menos un medio de x al cubo es lo que yo tengo que poner acá, efectivamente. Bien. Y ahora pasamos a hacer la distributiva. Hacemos así. Menos un medio de x al cubo por x, eso da menos un medio de x a la cuarta. Como da negativo, lo ponemos positivo. Lo ponemos en las columnas de x a la cuarta. ¿Sí? Luego multiplicamos menos un medio por menos 2. Esto da 1 positivo. ¿Sí? Ven que da 1 positivo. X al cubo. ¿Y eso dónde va? Eso va en las columnas de los cubos. Va acá. ¿Ven? Va en este lugar. Va en este lugar y es un lugar que no había nada. Entonces por eso es que es fundamental completar y ordenar. Así podemos poner esta cuenta. Entonces como me queda una x al cubo, tengo que poner menos x al cubo. Profe, ¿puede ser que una parte de la pantalla no se vea? Puede ser, no sé. Ustedes dirán, ¿están viendo todo o no? ¿Alguien más? El no? trabajo que hizo recién no lo vi. ¿El qué, perdón? El trabajo que hizo recién no lo vi. Al ordenarlo en columnas tampoco lo vi. Lo hizo del otro lado de la pantalla. Lo que Esto pasa es de- que no es como Zoom, no se ¿esto puede de agrandar acá? la pantalla completamente. Sí, la puedo agrandar, pasa que no veo el chat. Si ustedes me avisan cuando No, me pero abran... hablamos, me refiero desde el celular, por ejemplo, no se puede agrandar la pantalla. Ah, desde el celu no tengo idea. Yo si quieren lo pongo así, no tengo problema. Pasa que no veo quién me habla. Pero si quieren, si así lo ven mejor. No sé si te mejoró algo, Silvio, ¿no? Se ve bien, Sí, igual, Nico. sí, ahora sí se ve bien. ¿Se ve bien? Ah, listo, hago así. Pero si hablan por chat, me avisan ustedes. Porque yo ahora no veo más el chat, ni veo las caritas de quién me habla. Bien. ¿Hasta acá me siguieron con esto? Este último paso más que nada. ¿Por qué puse menos x al cubo? ¿Qué cosa, profe, que dijo? ¿Por qué puse este término de acá? Que me digan si todos lo ven bien. Porque ¿Lo ven? multiplicó el menos un medio de x3
por el menos 2. Exacto. Menos un medio por menos 2, eso da 1 positivo. Por eso es que acá puse un 1. Como da positivo, le voy a poner negativo. Y después x al cubo con x a la 0 queda x al cubo, efectivamente. Y les resalto que esto va en la columna de los x al cubo, columna que antes no existía, columna que es fundamental que aparezca completando. ¿Bien? Tienen que completar para que pueda aparecer esta columna. Por eso es que les digo que se van a equivocar si no completan. Una vez que hicieron eso, ¿qué hacemos? Operamos columna por columna. Siempre la primera columna se tiene que cancelar. Si no se cancela es porque está mal. ¿Sí? 0x a la cuarta. Esto se va con esto. Negativo, positivo, se va. 0. 0 menos 1, eso da menos x al cubo. Buenísimo. X al cuadrado que tenemos una sola y nada más, así que queda una sola. X solitas tenemos un 2x y un 1. ¿Sí? Todo lo que no uso baja como está. ¿Ok? Bueno, ¿y ahora qué tengo que poner? Tengo que poner algo acá que al multiplicarlo por x me dé menos x al cubo. X cuadrado. Más x cuadrado. Menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Ok. Tiene que dar Menos. negativo, tiene que dar negativo. Así que si esto es positivo, tengo que poner efectivamente negativo. ¿Bien? El número que necesitamos es un 1. Y yo acá ya tengo un 1, así que voy a poner un 1 efectivamente. Y x tenemos al cubo y tenemos a la 1. Entonces, ¿a qué potencia me falta? A la 2. ¿Sí? Esto es lo que hay que poner. Menos x al cuadrado. ¿Se entendió el razonamiento que hice? Tenemos un más y necesitamos un menos, quiere decir que va un menos. Tenemos un 1 y necesitamos un 1, va un 1. Tenemos x a la 1 y necesitamos x a la 3, nos faltan 2. Ese es el razonamiento que hay que hacer. Que uno lo comprueba ahora en la sala distributiva. Tenemos menos x al cuadrado por x, eso da menos x al cubo. Como está menos, pasa más. ¿Sí? Efectivamente se va a cancelar, así que está todo joya. Después, menos x al cuadrado menos 2, eso da positivo 2x al cuadrado. ¿Sí? Me quedan 2x al cuadrado. ¿Con qué signo? Como esto dio positivo, pasa a estar negativo. Y nada más. Este se va con este, porque si no se va es porque está mal. Y ahora miramos este de acá. Tenemos 1 menos 2, eso da menos 1. X al cuadrado. X a la 1 no la trabajé, queda ahí. Y X. Sin X tenemos un 1. ¿Sí? ¿Por acá me están siguiendo con eso? Sí, sí. Es un proceso medio engorroso, pero si uno lo hace con calma, no se va a equivocar. Ahora, tenemos un coeficiente principal que se parece mucho al de antes, así que necesitamos poner un menos. ¿Qué cosa? X. Menos x. Menos x, efectivamente. Pero si ponemos x por x, da x al cuadrado. Y positivo por negativo da negativo, así que acá pasa positivo. Buenísimo. Vamos bien. Menos x por menos 2, eso da 2x. Como da positivo, lo pasamos negativo. ¿Sí? Ahora hacemos las operaciones. Esta con esta. Y acá tenemos más 2 menos 2 da 0. Profe, Sí. disculpe, ¿después puede pasar la pizarra al grupo? Sí, Como la obvio. otra vez. Sí, no hay Dale, problema. muchas gracias. No, por favor. Me perdí. Acá, menos x por menos 2, esto daba 2x positivo, entonces pasa para el otro lado negativo. ¿Sí? De casualidad acá también se cancelaron, quedaron 0x, y lo único que sobrevivió es un numerito. Y acá terminamos, ¿no? El grado de este polinomio es grado 0 contra el grado 1, terminamos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me quedó la división? O sea, ¿cómo me quedó la relación final? La relación final me queda que menos un medio de x a la cuarta más x al cuadrado más 2x más 1, esto que tenemos acá, ¿a qué es igual? Es igual a x menos 2 por
menos 1/2 de x al cubo menos x al Menos cuadrado x al menos cuadrado x menos x eso, más 1. más 1. Exacto. Bien, esta es la relación final al terminar la división. ¿Ok? Si entendieron esta operación y se ven en condiciones de hacer alguna parecida, quiere decir que ya entendieron la división de la forma estándar. Bien. Pero por suerte, para evitar hacer todo esto, hay algo que se llama la regla de Ruffini. No me acuerdo si va con doble F, con doble N, vamos a escribirlo así. La regla de Ruffini nos dice que podemos hacerlo un algoritmo parecido, que es así. Nos traza líneas muy simpáticas y ponemos en la parte superior y de forma horizontal ponemos los coeficientes de este polinomio ordenados y completos, es decir, ponemos un menos 1/2, al cubo teníamos un 0, al cuadrado teníamos un 1, a la 1 tenemos un 2 y a la 0 tenemos un 1. ¿Bien? ¿Se entiende lo que completé acá? Los coeficientes de este polinomio. Claro, completó la que tenía al cubo con un 0. Exacto, solamente faltaba el cubo, así que completé con un Lo 0. completó con un 0. Exacto. Bien, y después acá lo que ponemos es el coeficiente independiente, en este caso es un menos 2, pero con el signo cambiado. O sea, ponemos un 2. Les voy a resaltar acá el más. Pero lo que ponemos es el 2 positivo. ¿Sí? Ponemos este con el signo cambiado. Eso, ¿se acordaban de eso? Eso es fundamental para no equivocarse, si no van a hacer cualquier cosa. Bien, signo cambiado acá. Y después lo que hacemos es lo siguiente. El primer número lo bajamos tal cual. ¿Sí? Y ahora ¿qué hacemos? Operamos cruzado. O sea, menos 1/2 por 2, ¿cuánto da? Menos por más da menos. Y menos 1 por 2 da 1. Así me quedó menos 1. ¿Sí? Todo esto da menos 1. Y luego operamos de forma vertical. 0 menos 1, esto da menos 1. Luego hacemos menos 1 por 2 da menos 2. Y 1 menos 2 da menos 1. Se me acabaron los colores, pero no importa. Menos 1 por 2 da menos 2. 2 menos 2 da 0. Y 0 por 2 da 0. Y con el 1 da 1. Bien. Entonces esto parece simplemente una sopa de números, pero si nos fijamos, ¿qué pasó? Vamos a ver el último número que queda, que es, coincide con el resto. Si se fijan, antes también nos dio 1. ¿Sí? Ese 1 es este 1 que está acá. El último término que queda es el resto. Y todo lo otro es el polinomio, o sea, es el cociente, es el resultado. ¿Y cómo lo completamos? Lo completamos así, de derecha a izquierda. 0 veces x a la 0 más menos una vez x a la 1 menos una vez x al cuadrado y menos 1/2 de x al... ¿Bien? Si hicimos todo bien, esto tiene que coincidir con el resultado. Efectivamente coincide, ¿eh? Menos 1/2 x al cubo, menos 1/2 x al cubo, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos x, y este 0 no aporta nada. ¿Bien? ¿Bien? Esa es la otra forma de dividir. ¿Cuándo se aplica a Ruffini? Es fundamental esto que voy a decir ahora. El cuándo. El cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo puedo aplicar Ruffini? No siempre. Ruffini se aplica cuando estamos haciendo un polinomio P dividido algún polinomio de esta forma. X más o menos A. Ya es un número real. ¿Sí? El polinomio que ponemos acá tiene que ser de esta forma. ¿Bien? En el
primer ejemplo que hicimos, ¿dónde está? Lo perdí en la pizarra mágica. Bueno, la lentitud que tiene esto. Bueno, en el primer ejemplo que habíamos hecho no se podía hacer Ruffini. ¿Por qué? Pues estábamos dividiendo por un polinomio de grado 2, si no me falla la mente. Claro, teníamos x a la 2 menos 9. O sea, el Exacto, primer ejemplo. lo perdí, pero bueno, sí. Teníamos un polinomio de grado 2. Entonces, en ese caso no podíamos aplicar lo que se llama la regla de Ruffini. ¿Bien? Para aplicar la regla de Ruffini tenemos que tener x a la 1, más o menos, eso no importa, un número. Que es el caso que tenemos acá. ¿Sí? X menos 2. En ese caso, solamente en ese caso aplicamos Ruffini. Bien. Bueno, ahí hicimos un repaso por todas las cosas que estuvimos viendo en cuanto a operaciones de polinomios. Vamos a pasar a lo siguiente, que es factorización de polinomios. ¿Sí? Hasta acá me siguieron bien. La primera parte es bastante aburrida. Bien, acá me siguieron entonces. Sí, profe. Bueno, ahí contesta uno, lo doy por hecho. Vamos al siguiente tema, que es a los polinomios. A los polinomios no nos gusta tenerlos escritos así, de esta forma. De la forma a por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más bla 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 bla. De esta forma no nos gusta tener los polinomios, así no nos gusta. Así es una forma fácil para operarlos, para sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no nos sirve para el análisis funcional. ¿Sí? Para el análisis funcional, a los polinomios nos gusta tenerlos de la siguiente forma. Queremos tratar que a los polinomios los podamos escribir así. X menos un número por X más otro número por X más otro número y así las veces que sea necesario. Es decir, a los polinomios nos gusta escribirlo como productos. ¿Y cómo se llaman las cosas que uno multiplica? Se llaman factores. ¿Sí? Así como los números, el 6 es igual a 2 por 3. Esto era la forma factorizada del 6. Esto se llama un factor y esto otro factor. Con los polinomios se aplica lo mismo. Encontrar estas cositas que van multiplicadas implica encontrar factores. Y ahí viene el concepto de factorizar. ¿Sí? Es a un polinomio escribirlo como producto de polinomios de grado chico. De grado 1 o como mucho grado 2. ¿Entiende el concepto de factorización? Fundamental que comprendan eso. ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Lo que se busca es justamente eso, es escribir producto de polinomios de grado bajo. Grado 1 o grado 2. Y eso puede ser difícil, puede llegar a ser difícil. De hecho hay un montón de formas de factorizar. Un montón. El otro día cuando fue anteayer, alguien le preguntó a Luis cuántas formas de factorizar hay. Creo que dijo 6, la persona que preguntó. Y Luis le dijo, sí, son muchas. Yo me acuerdo cuando hice el secundario me daban 12 formas de factorizar. Nosotros acá en la cursada damos 5 o 6, pero ¿cuántas son? Son muchísimas. Y no es que es un número fijo, porque es muy fácil inventar una forma de factorizar. De hecho, yo ahora puedo agarrar una hoja y puedo inventar el teorema de Nicolás, y es una forma de factoreo. O sea, hay infinitas formas de factoreo de polinomios. Conocidas, hay varias, pero son muchísimas.
así que no es imposible saber todas. Nosotros explicamos las más representativas, ¿sí? No me acuerdo cuántas les explicó Luis en la clase pasada, pero vamos a tratar de ir en orden ascendente en cuanto a dificultad. Estoy seguro que la primera que les comentó Luis es factor común, ¿sí? Ustedes me corrigen si no. Factor común se los explicó. La verdad que no recuerdo. Yo tampoco, estaba presente y no me acuerdo. Pero Sí, bueno, pero fue factor estoy común. casi convencido que la más fácil de todas y la primera que uno explica es factor común. Factor común lo que dice es, tengo un polinomio, lo voy a explicar con un ejemplo que me parece lo más adecuado. Bueno, si yo quiero factorizar este polinomio, una de las formas es factor común. Factor común lo que nos pide es que encontremos algún número que esté repetido en todos los términos. Acá a simple vista parecería que no hay ningún número repetido, ningún término repetido, ningún coeficiente repetido, pero sí, lo que tenemos acá repetidito es un 2. ¿Por qué? Porque este 40 me lo puedo escribir como 2 por 20. ¿Sí? Entonces, el factor común, ¿qué es? Es agarrar las cosas que están en común, justamente, y sacarlas afuera. ¿Sí? Como la inversa de la distributiva, ahora lo vamos a ver. Entonces, en este primer término saqué el 2, ¿qué me quedó vivo? Me quedó vivo el x al cuadrado. ¿Sí? Y acá si yo saco el 2, ¿qué me queda vivo? El 20 con su respectivo signo. ¿Bien? Esto es factor común. ¿Sí? Estoy seguro que ya lo han visto más de una vez. Ahora me quedé haciendo memoria y estoy seguro que Luis se los explicó, y de hecho me acuerdo con qué ejemplo se los explicó. Supongamos que les doy este polinomio, con letras como les gusta a ustedes. Horrible. Bien, supongamos que les doy este polinomio, ¿no? A y B son números, no importa qué números, son números. Les pido que saquen factor común de este polinomio, ¿cómo harían? A y B serían los factores comunes de los tres términos. Son los que se repiten, ¿no? Efectivamente, A y B está por todos lados, pero uno Al tiene cuadrado por B. uno tiene que prestar atención a algo. Voy a escribirlo acá también como en salita rosa. Acá tenemos A al cubo, o sea, tenemos A y A. Tenemos 3 veces A. Acá tenemos a la A y A. Y acá tenemos a la A y A. Si bien son la misma letra, las represento 3 veces. Entonces, esta A la tengo acá, la tengo acá y la tengo acá. Efectivamente, la A está repetida. No hay discusiones. Yo digo, uy, mira, tengo otra A. Y esta A está acá, está acá y está acá. Entonces, no tengo una sola X, una sola A repetida. Tengo 2 A's repetidas. ¿Por qué? Porque esta, digo, uy, acá tengo otra. El problema es que acá no está. ¿Ven? No es que tenía 3 A's en todos lados. Tenía 2 A's en todos lados. ¿Ven? Ahí tenemos uno de los factores comunes. Con el mismo criterio podemos hacer la B. La B acá tenemos B, B, B y B. Acá tenemos una sola B. Y acá tenemos 5B. No lo voy a escribir. Entonces, ¿cuántas B son las que están repetidas? Una. Una sola. O sea, uno se queda siempre con el exponente más bajo. ¿Bien? B a la 1. Esta B está repetida acá y acá. Entonces, B a la 1 es el factor común. Y podríamos decir, bueno, la X también está repetida. La X está acá y está acá, pero no está acá. Entonces, la X no es el factor común. Una vez que uno identifica todo lo que está repetido, ¿qué hacemos? Escribimos todo lo que no se repitió. Primer sumando, ¿qué cosas nos sobrevivieron? Nos sobrevivió una sola de las A's. Entonces pondríamos A solo, ¿no? Claro, teníamos 3 y sacamos 2, nos falta una. B, teníamos 4 y sacamos una, nos quedan 3 vivas. Y X al cubo nunca lo saqué, así que queda como está. ¿Por qué 3? ¿3B? 3B, porque mira, sacamos una de factor común y teníamos 4. De hecho, caché una de las B. Sí, yo las vi. Sí. Okay.
Pasamos al segundo sumando. Las A las habíamos sacado todas, así que no necesito ninguna A. La B también la habíamos sacado. No me quedó ninguna A ni ninguna B, pero me quedó la X. Y acá venimos las B, sacamos una sola, así que me queda B a la cuarta. Y las A habíamos sacado dos, así que me quedó viva una sola A. ¿Bien? Esto es vector común. ¿Sí? ¿Lo siguieron a esto? Una vez que uno lo entiende es bastante fácil. Simplemente ver lo que se repite y cuántas veces se repite. Esto es lo que yo voy a llamar el primer caso de factoreo. Este sí suele ser siempre el primer caso de factoreo, es lo primero que explica. Ahora, ¿cuál es el segundo caso de factoreo? Acá sí ya nos abrimos en un abanico de posibilidades, cuál fue la segunda que les explicó Luis o la segunda que aprendieron en cualquier otro nivel. Yo les voy a proponer que la segunda forma de factorización sea la factorización de trinomios mónicos. ¿Se acuerdan que era mónico? Estoy seguro que Luis se lo dijo. Un polinomio es mónico cuando uno agarra el coeficiente principal y el coeficiente principal es un 1. ¿Sí? O sea, uno ubica la x al mayor grado y esa x tiene que estar multiplicada por un 1. ¿Sí? Eso es un polinomio mónico. ¿Y cómo era el truco? Era así. Si uno tenía x al cuadrado, tiene que ser al cuadrado, le voy a poner otro nombre. El problema de esta forma es que no tiene un nombre en particular. Uno por ahí conoce de la secundaria el trinomio cuadrado perfecto, ese sí tiene su nombre propio, pero esta forma no tiene un nombre propio, así que vamos a llamarlo así. Vamos a trinomio cuadrado mónico. ¿Sí? Trinomio porque son tres sumandos, cuadrado porque está elevado al cuadrado y mónico porque tiene el coeficiente principal 1, es decir, x al cuadrado, y acá hay un 1, tiene que haber un 1 para que sea mónico. ¿Sí? Este 1 indica que es mónico. Si no está el 1, esta fórmula no sirve. Bien, ¿y cómo era esto? Era así. Uno ponía a más b por x más a por b. Esto era igual a ¿qué cosa? X más a por x más b. Dicho de otra forma, Luis les había dicho que buscamos dos números que multiplicados nos da el coeficiente principal y sumados nos da el coeficiente del medio. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Estoy seguro que este lo entendieron el otro día, pero así con tantas letras parece engolosina. A ver. Bien, tenemos este polinomio. Les pido que lo factoricen. ¿Cómo hacemos para factorizar este polinomio? Lo que buscábamos era dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 4. En este caso es súper fácil, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era esto? Era así, escribíamos las combinaciones posibles, o sea, 1 por 3 menos 1 por menos 3. Todo esto da 3, ¿no? ¿Y hay alguna más? No hay más formas de combinar números multiplicados que den 3. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Hay dos posibilidades. Bueno, ahora buscamos que al sumarlos, no multiplicarlos, sino sumarlos, me tienen que dar 4. ¿Cuál de los dos cumple con esto? 1 por 3. Este es el primer caso, ¿no? El primer caso es el que cumple. Porque hacemos 1 más 3 da 4. O sea, este es el que sirve y el otro no sirve, porque si lo sumamos da menos 4. Este no nos sirve. Entonces, ¿cómo es la factorización de esto? Es x más
el primero de los números que usamos, 1, por x más el otro de los números que usamos, ¿sí? 3. Esta es la factorización. Pero, ¿lo comprendieron este? ¿Fui claro con la explicación? Mientras ustedes me responden, yo voy a pensar alguno, a ver. Profe, Sí, decime. sí, ¿y qué diferencia hay con el trinomio cuadrado perfecto por Bhaskara? Trinomio cuadrado perfecto tiene que cumplir algo más que esto, para que sea justamente la palabra perfecto, es que cumple una condición más que este no cumple. O sea, esto es bastante más general. El trinomio cuadrado perfecto es un trinomio, es cuadrado, es mónico, pero además otra letra más, perfecto. Ahora vamos a ver lo que es perfecto. ¿Sí? Le falta algo a esto para ser perfecto. Bueno, gracias. No, de nada, ahora vamos a eso. ¿Me siguieron con esto o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, Bien. profe, sí, sí. Vamos con este ahora. Sí, que ese ejemplo solamente se puede hacer con raíz cuadrada. Profe, ¿No, profe? ¿Cómo? No entendí. Que ese ejemplo solamente se puede hacer con la raíz cuadrada nada más. Como con la raíz cuadrada. Con el Claro, cuadrado, con la decís. raíz cúbica no se puede. No, claro, por eso tiene que ser un trinomio cuadrado. O sea, tiene que tener un 2 Sí, sí, sí. como coeficiente principal, ¿sí? Como exponente Sí, sí. principal. Vamos con este ahora. ¿Y siempre tiene que empezar con 1? Sí, siempre tiene que empezar con 1. Bien, si les pido que hagamos la factorización de este que tenemos acá. Bueno, gracias. La factorización de este, ¿cómo haríamos? ¿9 por 2 o 2 por 9? Bien, acá Silvio se está adelantando y me está diciendo, bueno, números que multiplicados den 18, ¿no? Ahí me dijeron 9 por 2. 9 por 2 da 18. ¿Sí? 3 por 6 también da 18, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otras combinaciones conocen? Si es que conocen alguna más. Profe, una preguntita, pero Sí. eso tiene un 2 Exacto, adelante. eso ¿no? quería Las que me, mismas, pero con los signos justamente eso negativos. quería que me digan antes. La respuesta acá es, no, profe, yo no sé factorizar esto. Esa es la respuesta correcta. Respuesta correcta, no sé. ¿Sí? Este es un típico Porque siempre tiene que tener un 1 delante. Tiene que tener un 1 adelante, ¿sí? En este caso lo vamos a sacar y vamos a suponer que hay un 1, ¿sí? Pero recuerden que si tiene cualquier otra cosa que no sea un 1, no lo pueden factorizar de esta forma. No quiere decir que no se pueda factorizar. Quiere decir que esta forma no aplica. Ya vamos a ver otras técnicas para este tipo de cosas, pero por ahora no aplica, ¿sí? Así que bueno, ahora seguimos el ejercicio pensando que hay un 1. Y seguimos por este camino. ¿Qué números multiplicados dan 18? No, eso nomás, profe, me parece. No, hay muchos más, mira. 1 por 18, qué sé yo, menos 3 por menos 6. ¿Alguno más se les ocurre? Menos 9 por 2 por menos 9 2. por 2, por menos 2, perdón, sí. ¿Alguno más? Ahora sí creo que están todos. No, falta uno. Menos Menos 1 1 por menos 18. por menos 18. ¿Sí? Suelen ser, no, siempre son pares las posibilidades. Siempre está su par de cambiando los signos, ¿no? Bien, entonces, ¿con cuál de estas nos quedamos? Ya sabemos que el producto nos da 18. Ahora queremos que la suma, queremos que al sumarlos nos dé menos 11. ¿Cuál de estos cumple? 9 por 2. Si yo lo Menos sumo, 9 menos. si yo a este lo sumo me da 11.
no me sirve. Pero Esto Claro, lo le sumo, no queda negativo. menos lo sumo me 9, da 9, no menos 9. sirve. No sé. 19 por no menos. sirve. Y este, bueno, este tampoco, ¿no? Menos 9 no sirve. El que sirve es Menos este de 9 acá. menos 2. ¿Sí? Este al sumarlos da menos 11. ¿Sí? Ya lo encontré. Este es el que me sirve. Entonces, ¿cómo es la factorización? A este polinomio que lo teníamos escrito así como sumas, ahora lo podemos escribir de una forma bastante más elegante, que es x menos 9 por x menos 2. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es la factorización. La factorización es pasar de sumas y restas a productos. ¿Bien? No pierdan nunca de vista esto cuando les pedimos factorizar. Factorizar es eso. Transformar sumas y restas en productos. Bien. Vamos a hacer uno más que necesito para pasar a la siguiente explicación. Pasemos a este. X cuadrado más, vamos con 4x más 4. ¿Cómo hacemos para factorizar este polinomio? Que no le puse nombre, se va a llamar p sub 1. ¿Cómo lo factorizamos? X más 2 por X más 2. Sí, identificar rápido qué números multiplicados dan 4. Parecería que 2 por 2, esto da 4. Hasta acá vamos bien. Vamos a ver si sumados también, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 4. Efectivamente da 4. Así que ya ubicamos a los pares que multiplicados dan 4 y sumados dan 4. ¿Cómo es la factorización entonces? Es x más 2 por x más 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos dio x más 2 al cuadrado, ¿eh? Se repitieron. Entonces, Trinomio cuadrado perfecto. exacto. Cuando estos dos números son los mismos, ¿sí? Cuando estos dos números son los mismos, quiere decir que estos dos términos son iguales. Quiere decir que acá va un cuadrado. Quiere decir que esto es un trinomio cuadrado mónico. Y además es la palabrita esa que habían dicho por ahí. Perfecto. ¿Sí? El trinomio cuadrado perfecto, como se lo suele conocer, ¿qué es? Es un caso en particular de esto, del trinomio cuadrado mónico. O sea, el trinomio cuadrado mónico es un arma más poderosa que el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? El trinomio cuadrado perfecto es más fácil de hacer, pero nos sirve menos que el anterior. ¿Ok? ¿Se entiende eso? El trinomio cuadrado perfecto es como el hijo menor del trinomio cuadrado mónico. Y vamos a lo siguiente. ¿Cómo hacemos para identificar si un trinomio es perfecto, justamente, ¿no? Vamos a tratar de identificar un trinomio cuadrado que sea perfecto. Por ejemplo, el siguiente. Déjenme ver cómo explico esto. Bien, vamos a hacer así. Si un trinomio cuadrado es perfecto, quiere decir que su factorización es de este estilo, ¿no? Es x más a. Y a es el numerito acá que se repitió, ¿sí? Esto al cuadrado. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. ¿Sí? Que si cumplió con esto, estos dos números son iguales, por ende la factorización es así, como lo habíamos visto antes. Si yo despliego este cuadrado, es decir, si yo hago la distributiva, esto me parece que lo hizo Lisa, si lo ves rápido. Si yo al cuadrado lo abro en dos factores iguales y hago la distributiva, lo que obtengo es x al cuadrado más 2 veces x por a más a al cuadrado. ¿Sí? Créanme que esto da esto. Entonces, esto que tenemos acá es igual a x más a al cuadrado. Esta es la fórmula de factorización de trinomios cuadrados perfectos. ¿Y cómo hacemos para identificarlo? Tenemos que identificarlo de la siguiente forma. Tiene que haber un 1 y un x al cuadrado, o sea, algo al cuadrado, otra cosa al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, a al cuadrado. Después, tanto la x como la a tienen que aparecer acá multiplicadas, ¿sí? ¿Ven?
Acá tengo una X, acá tengo una A, acá aparecía una X y acá aparece una A. Y acá tiene que aparecer un 2 multiplicando todo. Esta es la estructura que uno busca para un trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, si uno visualiza lo siguiente, x al cuadrado más 12x más 36. Y les pido que factoricen esto. ¿Cómo hacen para factorizar esto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos, en primera instancia, que haya una x al cuadrado. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Hay una x al cuadrado. Segunda cuestión, necesitamos que haya un número al cuadrado. ¿Eso lo tenemos? Un número al cuadrado acá. Necesitamos esto de acá. Sí, ahí está. Está acá, pero en este otro, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Tenemos algo al cuadrado? 6 por 6, 36. Sí, este 36 está medio escondido, pero efectivamente es un 6 por 6, o sea, es un 6 al cuadrado. Acá tenemos la x al cuadrado y el 6 al cuadrado. Tiene esta estructura. Y ahora, lamentablemente, lo que necesitamos es un 2. Necesitamos esto que está acá, ¿no? Y me pregunto, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Tenemos esta estructura de acá. Y vamos a ver, necesitamos un 2 por x por a. A en nuestro caso, ¿qué es? Es un 6. ¿Sí? Y si uno mira esta cuenta acá con cariño, efectivamente son 12x. ¿Sí? Entonces vamos a comparar esto que tenemos acá. Este polinomio que me quedó acá armado. ¿Sí? ¿Se parece a este que tenemos acá? ¿O no? Si nos fijamos, el 12x está acá, 12x. El 6 al cuadrado está el 36 y el x al cuadrado está acá. Son la misma cosa. Y esta cosa justamente cumple con todos los requisitos de ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como cumplió con estos requisitos de tener las dos cosas al cuadrado y el doble producto, implica que la factorización es x más 6 al cuadrado. Lo sacamos de acá. ¿Ven? Los números que estaban al cuadrado aparecen sin estar al cuadrado y todo esto sumado al cuadrado. ¿Bien? ¿Lo siguieron? O muchas palabras y muchas letras. No, se sigue, profe. ¿Se siguen? Sí, sí, profe, se entendió. La buena noticia es que si uno no se acuerda de todo esto, del doble producto, de bla, 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 uno puede decir, bueno, no, yo la verdad no me quiero acordar de eso. Prefiero acordarme de esto. Si uno se acuerda de esto, de que multiplicados tienen que dar este y sumados tienen que dar este, listo. Ya, con eso tira para adelante. No necesita saber más. Esto no lo necesitamos saber. ¿Sí? Porque es redundante. Uno sabiendo lo otro ya sabe esto. De forma implícita, pero ya lo sabe. Bien. Bueno, voy a pasar un poquito más en claro y sigo. Ya sabemos factorizar con factor común. Después vimos trinomio cuadrado mónico. Y después vimos trinomio cuadrado perfecto, pero yo le voy a agregar el mónico perfecto. ¿Sí? Son las tres formas de factorización que vimos por ahora. Vamos a ver uno o dos más, son bastante fáciles. La cuarta que vamos a ver es diferencia de cuadrados. ¿Qué quiere decir diferencia? Diferencia es restar, ¿no? Acá en la China, diferencia es restar. De cuadrado. Quiere decir que voy a tener que restar un cuadrado menos otro cuadrado. ¿No? Entonces, me fijo. ¿El 4 es un cuadrado? Sí, es un 2 al cuadrado. Menos el 1, ¿es un cuadrado? Sí, es un 1 al cuadrado. Si uno tiene esta estructura, un cuadrado menos otro cuadrado, uno sabe que la factorización es 2 más 1 por 2 menos 1. ¿Sí? Esto hecho con numeritos simples. Si uno identifica que hay dos números que están al cuadrado y restados, quiere decir que esos dos números se repiten dos veces, pero cambiando el signo que está entre medio.
Dicho de una forma un poquito más elegante, si uno tiene a al cuadrado menos b al cuadrado, uno sabe que la factorización de este polinomio, o de lo que sea que es, pues una diferencia de cualquier cuadrado, es a menos b por a más b. Esta es la otra forma que conocemos para factorizar, la cuarta forma de factorial. La pregunta que me suelen hacer es, ¿importa el orden? Y no importa. Si yo acá pongo un más, no hay problema, ponen un más ahí, pero bueno, este tiene que ser un menos entonces. ¿Sí? Uno tiene que estar sumado y el otro tiene que estar restado. Eso es diferencia de cuadrados. Un ejemplo de esto sería, estos son muy simples, si yo les pido factorizar x al cuadrado menos 121, ¿cómo es la factorización de esto? Uno tiene que identificar los dos cuadrados, ¿no? El x está al cuadrado, buenísimo, y ¿cuál viene acá de...? ¿Qué número tengo que poner acá? El 11, ¿no? 11 al cuadrado es 121. 11 al cuadrado es 121 y x al cuadrado efectivamente es x al cuadrado. Entonces la factorización es x más 11 por x menos 11. Es un caso de factoría muy simple. Bien. Y después con Luis vieron dos más, que entre nosotros y casi que entre amigos, si los digo, estos dos no los usamos nunca, pero bueno, voy a escribir el siguiente. El 5 y el 6. ¿Se acuerdan cuál era? No, pero si lo escribo todo junto no me va a entrar. ¿Se acuerdan cuál era el 5? Vimos algo que se llamaba diferencia, pero en vez de cuadrados, de cubos. Diferencia de cubos es, si yo tengo a al cubo menos b al cubo, esto, la factorización de esto es, si yo tengo un menos acá, tengo que poner un menos acá. Se respeta este signo, pero después multiplico por otro polinomio que es a al cuadrado más a por b más b cuadrado. Esta es la factorización de la diferencia de cubos. Y de la misma forma hay una sexta forma de factorización, que es la suma de cubos. Como es muy parecida, si uno tiene a al cubo, pero como es una suma más b al cubo, esto es igual a ¿qué cosa? Acá respetamos el signo, a más b, por a cuadrado, hasta acá es casi igual, solamente que cambiamos el signo. Acá viene otro cambio, menos a por b más b al cuadrado. ¿Sí? Y acá tenemos las 6 formas principales que trabajamos en la materia. Entonces, si uno se topa con un polinomio y lo tiene que factorizar, ¿cómo hace para factorizarlo? Primero chequea si puede hacer factor común. Si no puede hacer factor común, chequea si conoce que es un trinomio cuadrado mónico. Si no es un trinomio cuadrado mónico, se fija a ver si con esta le ayuda, aunque estas dos son parientes cercanas. Si con eso no puede, viene y se fija si es una diferencia de cuadrado. Si no cumplió con nada de esto, bueno, se fija si es alguna de las relaciones que hay de cubos, ¿sí? Pero este es un orden bastante lógico como para ir chequeando qué técnica tiene que utilizar de factorización. ¿Bien? ¿Entendió esto? Otra vez, el 5 y el 6, me digo que yo no conozco ningún uso así muy útil de estos dos, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Se entendieron? Estas son las grandes formas de factorización que vamos a utilizar. Sí, profe, se entendió. Sí, excelente. Sí, se entendió, profe. Estoy seguro que en la escuela esto lo vieron como suma o resta de grados impares, potencia de grados impares, grado par, no sé cómo era el nombre. Pero bueno, no puede estar 10 clases explicando factorización. No tiene sentido. Vamos a tratar de hacer uno más. A ver, vamos con este ejemplo.
Vamos con este. Yo les pido factorizar este polinomio. ¿Cómo harían? Factor común 2x. Sí, efectivamente. El 2 aparece en todos lados. Acá hay un 2, acá hay un 2 y acá no hay, pero bueno, sí que hay. Es un 2 por 2. ¿Sí? Acá hay otro 2. Buenísimo. El 2 está de factor común, eso está claro. Por ahí alguien dijo la x. Y efectivamente, acá hay una x, acá hay otra x y acá hay otra x. Entonces, el factor común efectivamente es 2x por, y ahora me fijo, a ver, acá, el 2 ya lo saqué, lo puse acá. X tenía 3 y saqué una, así que me va a Por quedar x al cuadrado, al cuadrado, muy bien. por 2x Más, por una de 2. los dos No, lo más 2. usé, me Más quedó un 2x, 2 más 2. vivo, y acá la X me queda a la 1, ¿sí? Porque una la usé para sacar factor común. ¿Y de acá qué me queda? Y 1. Muy bien, 1. Más 1, ¿no? Más 1, efectivamente. ¿Todos ven eso que queda un 1 acá? Es un error clásico que pongan un 0, pero acá queda un 1. El 2 lo usé y la X la usé, se fue todo para afuera. Sin embargo queda un 1, no queda un 0, ¿sí? ¿Por qué? Uno cómo ve eso, porque si uno hace la distributiva, tiene que volver a lo inicial, si no está mal. Entonces 2x por 1 da 2x. Si uno pone un 0, no da nada. Da 0. ¿Bien? Bueno, y ahí factorizamos. Terminamos ahí la factorización. ¿O no? Entonces ahí factorizamos. No. Estoy prolijando un poco nada más. No estoy escribiendo nada. Efectivamente acá usamos factor común y factorizamos. ¿Sí? Eso está bien, factorizamos. Y La podrías realidad, hacer es que también, puedo seguir factorizando. ¿Por qué? podrías Porque seguir este es un factorizando. cuadrado. Y los cuadrados son bastante nobles con nosotros. Conocemos de hecho 3 técnicas para factorizar cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrado, cuadrados armónicos y cuadrados perfectos. Vamos a ver cómo factorizar esto. ¿Cómo hacemos para factorizar esto? X más 1 por X más 1. Efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Pero bueno, esto lo hacemos como ustedes quieran. Si uno se fija, 1 por 1 es 1, que es lo que tenemos acá, buenísimo. Y 1 más 1 es 2. Este 2 es lo que tenemos acá. El 1 está repetido, así que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos queda que la factorización es 2x del factor común por la otra factorización de esto, que es x más 1 por x más 1. Entonces la factorización final es 2x por x más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo siguieron a eso? ¿Eso para qué serviría? No entendí. Estamos factorizando este polinomio. Estamos factorizando este polinomio. Lo factorizamos Sí, con pero factor se vuelve a común. factorizar de vuelta. ¿Para Claro, hacerlo para qué? uno lo que busca es conseguir producto de polinomios de grado muy bajito. Muy bajito quiere decir grado 1. ¿Sí? Ah, En ujú, este sí, caso sí. conseguimos un producto de polinomios, pero este polinomio tiene un grado 2. Que tenga grado 2 implica que sabemos Claro, cómo se y se, factoriza. ¿Sí? se volvió a factorizar para que dé grado 1 todo. Exacto. Ok, sí, yo entendí. ¿Sí? La realidad es que no todos los polinomios de grado 2 se pueden factorizar, pero en esta instancia quedémonos con que sí, porque siempre uno puede seguir bajando el grado hasta grado 1. Hay algunos polinomios que no se pueden factorizar, ya lo vamos a ver. Pero uno tiene que tratar de buscar de llegar al grado 1 cuando factoriza. Si no llegó al grado 1, quiere decir que por lo menos lo tiene que pensar, fijarse si conoce alguna otra forma de factorial. Bien. Bueno, y ahí vimos todas las formas de factoreo que nos van a interesar para la materia. ¿Sí? ¿Me siguieron con las técnicas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Excelente. Vamos a hacer una última más y los libero. Si ya la clase que viene pasamos a gráficas de polinomios. Pasemos a esto, a ver.
Uy, no le puse el 3. Vamos con este polinomio, a ver si se dan cuenta cómo factorizarlo. ¿Cómo hacemos para factorizar esto? ¿Quién me guía en esta factorización? Primero, x cuadrado, creo que está en todo. No, más, x cubo. Factor común aquí cubo. Bien. La cosa es así, uno siempre tiene que pensar las formas que uno conoce de factoreo, ¿no? Factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados y diferencia de cubos, suma de cubos, ¿no? Es fácil ver que todas estas no es ninguna, ¿no? Porque todas estas son al cuadrado y acá no hay nada al cuadrado, así que estas se descartan todas. Y suma y resta de cubos tampoco es, ¿no? Porque hay una a la quinta. Entonces se va a convertir para que quede al cuadrado. Esta se descarta. La única que nos puede llegar a servir es esta, la Factor común. factor común. X cubo. ¿Cuál es el factor común entonces? X cubo, dicen por ahí. Efectivamente, la X acá aparece 3 veces y acá aparece 5 veces. Así que uno podría decir X cubo. ¿Qué me queda entonces? ¿Qué queda? Menos X al cuadrado Menos X al cuadrado más 4. más 4. Bien, y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les parece que vamos a hacer ahí? ¿Terminamos? ¿No terminamos? ¿Es alguno de los casos o no? Acá usamos factor común. Si no, otra forma era hacer X al cuadrado por... ¿O no? ¿Por qué? A ver. Multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1. ¿No puedo hacer suma de cubos? Suma de cubos no, porque no son cubos, ¿no? Este es un cuadrado, tendría que ser un cubo. Claro. No se puede. O sea, las dos de cubos las descartamos, porque no son cubos. Factor común lo descartamos también, porque acá hay X y acá no hay, y acá hay números y acá hay un menos 1 que no aporta nada. Así que este también lo descartamos. Nos quedan estas tres, que son para cuadrados, ¿sí? Son las tres técnicas que conocemos para cuadrados. Y acá estamos en un cuadrado, así que nos pueden llegar a servir. ¿Cuál les parece que nos puede servir? O las tres, o ninguna, no sé. Vamos con la primera y la segunda. La primera y la segunda, ¿puede llegar a servir? Diferencia de cuadrados no, porque no es una suma, ¿no? Exacto, es una suma, bien. Entonces vos me estás descartando esta de acá. ¿Y las dos primeras? Las dos primeras, si se acuerdan, había una letrita más que yo se les ponía, era mónico y mónico. ¿Sí? ¿Qué quería decir mónico? Que tenía que tener un 1 de coeficiente principal. ¿Hay un 1 de coeficiente principal? Sí. No, yo veo un menos 1. Sí, claro. Caramba, no hay. Entonces, esto no es mónico. Así como está, tampoco nos sirve. Entonces, así como está, parecería que no es ninguna de las formas. Pero, con un poquito de imaginación, sí lo es. Profe, ¿Cómo? un segundo, puede ser porque a mí se me perdió la señal, no sé, me perdí toda la aplicación. Toda la explicación de Me este apareció un ejemplo. cartel. Sí, cuando empezó con el... ¿Con esto último o con todo? Con los mónicos. Sí, no. Con lo mónico nada más. Mirá, la cosa es así es. Trinomio cuadrado perfecto y trinomio cuadrado necesitaban ser mónicos. O sea, necesitaban que tenga un 1, x al cuadrado por 1. Y este no es el caso, ¿no? Porque tenemos un menos 1, no un 1. Entonces, a priori no servirían. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se me ocurren dos cosas a mí. Así, dos cosas rápidamente. Se lo podría modificar, x al cuadrado por menos x al 3 más 4x. Y ahí se podría
utilizar otra forma de factoreo. Sí, se podría, pero te faltaría un coeficiente, te faltaría el independiente, así que no podrías usar ninguna de estas dos. Es verdad, sí, sí, sí. Lo que se me ocurre es decir, hay otro factor común más acá. ¿Cuál es el otro factor común que hay? El menos 1. ¿Sí? Acá hay un menos 1 que está multiplicando a la x. ¿Y está multiplicando el 4? Sí, está multiplicando. Tenemos menos 1 por menos 4. Bien, si uno lo mira con imaginación, hay un menos 1 acá de factor común. ¿Sí? Entonces tenemos x al cubo por menos 1 de factor común. Y acá adentro, ¿qué pongo? Si yo saqué el menos 1, me queda la x al cuadrado. Y si yo saqué el menos 1 de acá, ¿qué me quedó? Me quedó el menos 4. Entonces, de esta forma, si se fijan, ¿esto qué es? Diferencia de cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrado. Entonces, el resultado acá sería, el menos lo pongo adelante para que no me moleste. Y acá sí puedo usar diferencia de cuadrados, que como es la diferencia de cuadrados es x menos 2 por x más 2. Más 2. Esta sería la primera forma que se me ocurre, ¿no? Y la otra forma es aún más fácil, que es la siguiente. Dejo el x al cubo donde está, y esto es una suma. La suma acá y en la China es conmutativa, así que escribir esto así o escribirlo al revés es lo mismo. Al revés, ¿qué quiere decir? 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Cambié el orden de la suma, es una suma y es conmutativa, da igual. Entonces, como da igual, ¿acá qué es? También es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Aparece x al cubo. ¿Cómo queda la factorización? Queda igual, solo que todo al revés, ¿no? Aparece un 2 acá, que es el cuadrado el 2 al cuadrado da 4, menos x por 2 más x. Es la misma expresión, solo que al estar al revés aparece este menos ahí. Entonces acá tenemos dos formas de factorizarlo. ¿Y se les ocurre alguna otra? O mejor dicho, ¿entendieron estas dos? Medio tramposo. No sé cuál les gustó más, si es que les gustó alguna más que la otra. Yo no entendí la última, profe. La Se me mareó un poco. última... La x al cubo, 4 menos x al cuadrado. ¿Esta acá decís? Sí. ¿Esto? Sí, mira. Sí, sí. Esto viene de Me acá. mareé. Vamos a trabajar solamente con esta parte, la que es x al cuadrado más 4. ¿No? Vamos a trabajar con esto, ¿no? Para eso te digo, mira, si vos tenés menos 2 más 3, ¿esto cuánto da? ¿Perdón? Si tenés menos 2 más 3, ¿cuánto da? Da 1, Te da ¿no? 1. Sí. Si lo cambias de orden, o sea, haces la suma conmutativa, ¿no? Haces 3 menos 2. Pongo este acá y este acá, o sea, los cambio de orden. ¿Cuánto me da? También 1. Da lo mismo, 1 porque justamente la suma es conmutativa. Fue el principio que usé acá. Yo acá tenía menos x al cuadrado, en vez de ponerlo adelante lo puse al final, y el 4 que estaba atrás lo puse adelante. ¿Sí? Le cambié el orden. ¿Para qué le cambié el orden? Primero, porque me da lo mismo, ya sé que me da lo mismo, y como me da lo mismo, lo escribí de una forma que cumple con esto. El 4 es 2 al cuadrado. Acá tengo un cuadrado menos otro cuadrado. Entonces, efectivamente hay una diferencia de cuadrados. Por eso cambié la escritura. Al encontrar la diferencia de cuadrados, aplico la fórmula. X menos 2 menos x por 2 más x. Diferencia de cuadrados. Ahí lo seguiste mejor. Sí, algo. Me mareé, ¿Algo? pero sí. ¿Sí? ¿En qué te variaste? ¿En esto otra vez? No, en eso de que pone menos 2 más 3. No sé cómo hace para sacar eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Menos 2 más 3. Espera que no lo encuentro. No, esto es un ejemplo con números para que veas que es lo mismo. Ah, entonces sí. Esto es un ejemplo para que Sí, entiendas lo que estoy haciendo, ¿no? Es un ejemplo No, sí, simple. sí. Entonces sí, perfecto. No, lo puse. Sí, claro, que cambió el signo, pero lo transformó en el otro, o sea, cambió el lugar. Cambio de lugar Por eso es para que conmutativo. sea una diferencia de cuadrados. Exacto. Total, Sí. cambiar el orden de la suma es lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí pudimos usar la diferencia de cuadrados en ambos casos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿siguieron esto entonces? Y la otra forma que podemos usar, pero en esta hay que ser todavía más creativos, es la siguiente. Si yo trabajo con el x al cubo menos x al cuadrado más 4,
Yo puedo sacar factor común otra vez, el -1 si quieren. Y si uno no se da cuenta que es una diferencia de cuadrados, así todo lo puede resolver utilizando el trinomio mónico. ¿Por qué? Porque buscamos dos números que multiplicados me den -4 y que sumados me den 0. O sea, multiplicados me tienen que dar -4 y sumados tienen que dar 0 porque no hay nada acá de x. Entonces, ¿cuáles son los números? Los números son 2 por -2 y esto efectivamente 2 más -2 da 0. 2 y -2 sumados dan 0 y multiplicados dan -4. Entonces la factorización de esto, ¿cómo es? Lo que tengo adelante por esto, utilizando estos sumando. Entonces queda x menos 2 por x más 2. Se fijan, las tres formas son semejantes. De hecho, estas dos son totalmente idénticas. Esta a simple vista no lo es, pero al hacerla distributiva, como está todo cambiado de orden, va a aparecer un menos. Así que de esta forma resolvimos el mismo ejercicio utilizando las tres técnicas de factorial. ¿Lo siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahí en el material digital que tenemos tienen un montón de ejercicios de factorial, todos separados por los casos principales, como para que trabajen. Yo creo que si vieron esto y más o menos lo comprendieron, van a estar bien. No les pedimos que sean expertos en factorización. Profe, ¿dónde están los archivos? En material digital, ahí viste, en el WhatsApp está el link, en el Facebook está el link. Ah, entonces lo busco después. Sí, Dale, sí, sí. está todo ahí, material digital se llama. Ahí hay 1500 de estos ejemplos, como para que vean. Y si no, bueno, sigan avanzando con la guía que subimos con Luis. ¿Bien? ¿Alguna duda, comentario, algo? No, profe, está todo bien. ¿Todo bien? Entendí. ¿Algo que comentar alguien? Este con el Zoom en la pizarra, por eso. No, se entendió bien, profe. Nada más que bueno, es un ejercicio que tiene mucha práctica. Sí, requiere práctica. Esto varias horas ahí practicando, si no. Hoy no quería avanzar, así que simplemente practicamos. Nuevo, creo que no vimos nada. Estoy convencido que Luis les había dado todo esto. Profe, Sí. Sí, decime. ¿no podría venir a mi casa a enseñarme? Vos decís, cuesta así, de esta forma. No hay que bajar los brazos. Me mareé. Te mareaste. Y son muchas cosas. Pero bueno, mirate el video de Luis, después mirate el mío, ponele pausa 1000 veces. Son muchas cosas, es cierto, muchos nombres, muchas fórmulas. Pero bueno, practicando, créeme que después lo van a dominar muy bien. Una consulta, ¿puede ser que los alumnos pares, ¿cómo eran? No, ¿cómo eran? Ahí puede ser que den ayuda en cuanto a esto Los tutores en la pares. universidad, a través del Sí, los Facebook, tutores todo pares eso. ayudan con matemáticas. De hecho, yo también les doy tutorías a veces los sábados. Sí, Pero bueno, en estas condiciones así virtuales, la verdad es que no lo estoy haciendo los sábados. Y los tutores pares, la verdad me mataste. No sé si lo están haciendo de forma virtual. Te averiguo. La verdad no leí nada, así que me parece que no. Pero no sé, no estoy seguro. bueno, disculpe, sí, después lo podemos hablar en privado, porque la verdad que necesito una tonelada de ayuda. Sí, la verdad no estoy seguro. No sé si alguno sabe si están dando los tutores pares, si quiere responder ahora. Pero no estoy convencido. Habría que preguntar en el Facebook, porque había una página, un grupo de... Sí, hay un grupo de la carrera, Facebook y de hecho hay un grupo de WhatsApp también de tutores pares, me parece. Habría que preguntar por Instagram porque ahí se manejan mucho por ahí. Sí, también. Sí, puede que estén dando ayuda, pero bueno, de forma virtual es todo más complicado. Esperemos que vuelva pronto la facultad de forma presencial. Listo, disculpe, no pierda más tiempo No conmigo. pasa nada. Siga. Sí, igual ya no voy a seguir más, ya casi 2 horas. Fue bastante, me pasé de mambo y horas menos. Pero bueno. ¿Alguna consulta, duda, algo? Voy a sacar esta pizarra, si no la veo. No, por mi parte todo bien, profe. ¿Todo bien? Solamente es práctica, sí. Sí, obvio, sí.
Práctica, mucha práctica. En el chat no habían dicho nada. Con lo mismo, mucha Sí, práctica. el video ya después lo subo respondiendo a Gabriel y a Mabel. Y una consulta, profesor. Estos polinomios y trinomios, ¿qué finalidad le podemos dar? ¿Qué uso práctico puede tener en alguna situación o solución? ¿De qué problema? ¿Es todo para estadística nada más? No. El problema de ustedes es que todavía están verde con las ciencias duras. Y estaría bueno que me hagas esta pregunta por ahí dentro de un mes en Física 1, que van a ver que tienen funciones cuadráticas y cúbicas por todos lados. O sea, prácticamente la representación de cualquier fenómeno se lo representa por medio de un polinomio, y en particular de polinomios de grado 2 y grado 3. Entonces, la verdad que hoy por hoy sabemos poquito, entonces es difícil darle una respuesta buena ahora y que me creas. Pero nada, en un par de meses más vas a ver que estás usando esto para cualquier cosa. ¿Sí? No, es que me estoy resistiendo a la información. O sea, necesito saber, me interesa saber si le puedo dar una utilización práctica. Bueno, ahora me está diciendo que en física sí lo que necesita. Sí. La caída libre, tiro oblicuo, qué sé yo, antena parabólica. El nombre parabólico no es de casualidad. ¿Sí? La proyección de las ondas de sonido, todas estas cosas son polinomios. Que todos los que tratan de explicar algún fenómeno o trabajar en las ciencias duras necesitan manipular esto. Listo, gracias, profe. No, por favor. Después ya el mate 2 vamos a ver cosas más entretenidas, porque las vamos a aplicar a la realidad. ¿Una otra consulta? Bueno, entonces empezamos a ver lo que es los polinomios, suma de polinomios, resta de polinomios, división de polinomios, multiplicación de polinomios, polinomios y monomios cuando se multiplican entre los dos también. No te entendí la pregunta, vos me decís si eso también es útil, eso me estás preguntando, o si eso también vimos, o no, me perdí la primera parte de tu pregunta. Decía que si también vemos todo lo que está la carpeta está online, todo lo que está ahí debe estar, ¿no? Sí, todo eso está todo ahí. Sí, de hecho tienen todos los casos de factoreo separados, operaciones de polinomios también está separadito. Tienen un GeoGebra ahí también separado para que vean ejercicios hechos con resultados. Tienen bastante material. Así todo, primero prioricen las cosas que subimos al campus. Ese es el material mínimo que necesito que lean y traten de resolver. Todo lo otro está como extra de apoyo. Primero el campus siempre. Ok, gracias, profe. No, de nada. Bien, bueno, si les parece vamos cerrando la clase y yo ya me pongo a subir esto y después lo comparto, ¿sí? Sí, bárbaro, profe. Muchas gracias. Dale, no, gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, profe. Listo, gracias, profe. Saludos. Gracias, profe. Nos vemos.